Alerta, Chamel. No sé qué tanto me alcanzaron a escuchar ahorita, pero sintetizando, yo creo que sí es importante Gracias. entender, yo creo que sí es importante entender que lo que está pasando en Bogotá, por lo menos en términos de movilidad y de obras, tiene que ver con dos decisiones políticas clave y una es beneficiar o trasladar el dinero de nuestros impuestos para enriquecer a los operadores privados del sistema de transporte. Sí, estamos hablando de 3 billones de pesos anuales del Fondo de Estabilización Tarifaria. Sí, eso es un montón de plata y eso es plata que le estamos trasladando a los operadores privados del sistema de transporte y por eso también decidieron que el metro debía ser elevado, porque eso iba a mantener el Transmilenio durante los siguientes 20 años, ¿ya? Y por eso también están en contra de que hayan operadores públicos como la Rolita, y hoy la Rolita está, pues, está en un vacío normativo que no quieren, digamos, definir, y la bancada del Centro Democrático se está oponiendo rotundamente a que haya un operador público del sistema Transmilenio. Y lo segundo es que el metro elevado va a gentrificar todo el trazado. O sea, los barrios populares van a tener que salir hacia afuera y esa zona va a llenarse de edificios de apartamentos para Airbnb, ¿sí? Que Sandra Forero haya sido presidenta de Camacol 12 años no es gratuito, ¿sí? Que Sandra Forero, concejal del Centro Democrático, haya sido la coordinadora de la comisión de plan durante la discusión del plan de desarrollo de Galán, tampoco es gratuito. Que varias de estas concejales estén financiados por constructoras, por grandes empresas, tampoco es gratuito. Tiene que ver con que Bogotá es el 25-30% del PIB nacional, ¿sí? Entonces, estas decisiones que son técnicas no son decisiones mediocres, son decisiones que tienen estas rutas. Y a propósito de qué tan progresista es Bogotá, pues a pesar de todo esto, es que yo creo que hay dos modelos de ciudad en disputa en estos momentos. Y en estos momentos, las bancadas del pacto histórico en las juntas de acción local son las más grandes. O sea, tenemos una votación mayoritaria, pero no fue lo suficiente tener pues mayorías en el consejo y para tener alcaldías, ¿sí? En términos de ediles, los ediles del pacto histórico son mayoría, ¿sí? Cuando los sumamos todos. En términos de concejales, la bancada del pacto son 7 concejales de 45, pero no hay ninguna bancada más grande que esa. Y cuando se vaya ahorita Oviedo, van a ser 8 y va a ser la bancada más grande, ¿sí? Entonces, digamos, hay dos maneras de entender la ciudad que en estos momentos está en disputa, pero no hay una votación lo suficientemente contundente. Que haya ganado Galán, y yo lo tengo que decir, tiene que ver con que también Bolívar fue un mal candidato, sí, fue un mal candidato, y que también en la mitad de eso, pues también está Oviedo, que Oviedo es una versión cool de la derecha, sí, una versión muy cool de la derecha. O sea, Oviedo habla de violencias basadas en género, Oviedo habla de la necesidad de integrar a diferentes sectores de la sociedad, pero Oviedo al mismo tiempo está casado con este modelo de ciudad para los constructores y para los operadores privados. Y Oviedo viene de esa corriente del Centro Democrático. Oviedo es un discípulo de esta senadora. Ahorita se me escapa el nombre de la senadora, ahorita lo recuerdo, pero pues hay que entender eso, digamos, y son decisiones que van en contra de la gente. O sea, están pasando por encima de la gente en la construcción de estas obras y no les importa su bienestar. Profesor, levanto el dedito para hacerte una pregunta. ¿Por qué dices que Bolívar fue un mal candidato? Porque no quiso dar la pelea con toda, ¿sí? O sea, hubo muchos espacios en donde no participó, hubo muchos espacios y eventos en toda la medialuna sur de la ciudad donde nunca llegó, ¿sí? No fue lo suficientemente contundente en las propuestas de ciudad, ¿sí? No fue lo suficientemente riguroso tampoco. Entonces, pues se lo llevó por delante Oviedo y Galán, se lo llevaron por delante Oviedo y Galán, a pesar de que lo acompañó la organización social y popular. O sea, muchos votos que debieron ser para Bolívar terminaron con Oviedo y terminaron con Galán, ¿sí? Si ustedes revisan la votación,
la votación en toda la Medialona Sur, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Kennedy, creció para Galán, y eso pues también tuvo consecuencias para estos barrios y para estas localidades. Por ejemplo, en cuanto a construcción de vías terciarias, o sea, de las vías de los barrios, de las vías de estos barrios que están viendo acá, ¿sí? El presupuesto que le está dedicando Bogotá es ínfimo, porque todo se fue para el norte de la ciudad, para las localidades como más gomelas de la ciudad. Entonces, estas decisiones, yo insisto, son decisiones políticas, son decisiones para favorecer a ciertos sectores de la sociedad, pero no, y son decisiones técnicas, no son decisiones mediocres, pero son decisiones que pasan por encima de la gente y por encima de las mayorías y por encima de su bienestar. A Bolívar es posible que lo tengamos este domingo. Yo les puedo decir que ya está definido que la lista al Senado va a ser definida por consulta, ¿sí? O sea, que ahí no hay derechos adquiridos y que todo el que quiera ser senador va a tener que someterse a una consulta en octubre si quiere hacerlo por el pacto histórico, ¿sí? Y el orden de esa lista se va a definir, pues, como debe ser, por el número de votos en lista cremallera. Yo también les puedo decir hoy que tenemos un problema que se escapa a control de estos liderazgos, y es que el CNE tiene que tomar decisiones y permitir que las personerías jurídicas del Polo, de la Colombia Humana, de la Unión Patriótica, del Partido Comunista, puedan desaparecer para poderse fusionar en una misma personería jurídica, que es la personería del pacto, y existe la posibilidad de que no lo hagan, y eso implicaría que no podamos volver a hacer una lista por coalición, y ahí habrían muchísimos problemas para definir listas unitarias, y ahí pues se estallaría todo, por ejemplo. Pero hay alternativas que tendrían que definirse si el CNE toma esa decisión antidemocrática. Yo también les puedo decir que sí es cierto que muchos de estos liderazgos del pacto le tienen mucho miedo a una consulta abierta, pero pues por eso son estos espacios, hay que seguir haciendo todo el ruido necesario para evitar que se tomen esa clase de decisiones. Y entre más ruido se haga, va a ser más difícil. Hay varios comentarios que se han dado sobre Carolina Corcho, pues la misma Carolina Corcho ha estado participando en los últimos comités políticos del pacto histórico para poder construir esa ruta hacia la unidad, porque es la única manera en que vamos a poder o conservar lo que se ha ganado o avanzar un poquito más en los años que vienen, ¿sí? Entonces, a mí me parece importante eso. Y en cuanto a Racero, yo este año, por ejemplo, me metí con mi esposa en un emprendimiento, o sea, llevamos como mes y medio en el emprendimiento. Y pues uno tiene que ser coherente en su vida, digamos, privada y en estas cosas. Y de las primeras cosas que aseguramos en el emprendimiento fue el sueldo de la trabajadora que tenemos en esa empresa. Eso implica, evidentemente, pues que teníamos que renunciar a parte de las ganancias, pero es que nosotros sí somos unos convencidos de que si no tenemos a quien le pagamos el sueldo bien, o sea, en la medida de nuestras posibilidades, pues la empresa para nosotros no tiene sentido. Entonces uno tiene que ser coherente, porque entonces se murió Mujica en estos días y se llenaron todos la boca diciendo que no sé qué, pues tremendo que se haya muerto el viejito, que no sé qué, pero más allá de la persona, pues hay que ser coherentes y hay que seguir esa clase de lineamientos y de orientaciones políticas, porque lo que decíamos precisamente era que hay que vivir como uno predica, más o menos. O sea, la sobriedad en política es un principio político del progresismo y de la izquierda, ¿sí? Y eso es clave. O sea, uno no puede ser el Che en las calles y Pinochet en la casa, más o menos. Y Total. Eso es importante. Ahí está la coherencia, por eso